Vamos, vamos a continuar con este momento de reflexión, de análisis de la Asamblea sobre un tema pues, de actualidad y muy sensible para la CENEP, que es la política pública de reforma curricular a la educación básica que el gobierno federal ha lanzado y que ha suscitado, pues como saben, en el debate público nacional toda una serie de reflexiones. Y entonces la CENEP tiene como entre una de sus funciones, pues crear estos espacios de reflexión, de información, de análisis para ver qué orientaciones se pueden ir generando en este terreno. Le voy a pedir a Marichuy, entonces, por favor, que haga la presentación de los colegas que nos van a ayudar en esta reflexión. Cómo no, muchas gracias, Carlos. Pues doy la bienvenida, con mucho gusto, a nuestro gran amigo Luis Medina Gual. Luis, estás por ahí, ¿verdad? Ya tenemos noticia que estás conectado. Él anda ahorita en Europa, en Italia, y bueno, lamento que es medianoche para ti, pero gracias por estar con nosotros. No te voy a presentar porque eres súper conocido, ya te consideramos miembro de esta comunidad CENEP. Entonces, me voy a evitar el larguísimo currículum que tienes. Te conocemos mucho ya por tus reflexiones, por tu gran colaboración. Y tenemos también a otro amigo, Juan Carlos Silas Casillas. Él es del ITESO. Luis, como sabemos, es de Ibero Puebla. Y en el caso de Juan Carlos, también gran amigo, pues es del ITESO. También él anda en otros temas, en otros lados, pero también está conectado. Gracias, Juan Carlos. Y yo de ti voy a leer también de tu largo currículum una parte, si me permite. De Luis ya no lo voy a hacer porque lo súper conocimos y le tenemos toda la confianza. Pero son colegas. Marichuy, sí. Sugerencia que seas muy puntual porque los dos son especialistas. Así es, sí. Bueno, rápidamente. Juan Carlos obtuvo el doctorado en educación de políticas educativas y liderazgo en la Universidad de Kansas. No importa el año, hace poquito. Cuenta con una maestría en educación en la Universidad del Valle de Tecnología y Guadalajara. Hay un ruido por ahí, no sé dónde vive. De 2004 al 2008 se desempeñó como director y del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre sobre calidad de la educación y superación del hecho. A la fecha es investigador docente en el Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, como ya sabemos que es una universidad jesuita que está en Guadalajara. Desde el 2016 es el coordinador del doctorado interinstitucional en educación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Esto de ser coordinador del doctorado interinstitucional, también en eso es Luis Medina. Bueno, los temas de investigación de Juan Carlos y sus publicaciones son una larga lista, igual que los de Luis Medina. Bienvenidos, grandes amigos que han venido participando en diferentes mesas de análisis sobre el tema de la propuesta curricular, planes y programas de estudio, esta reforma, y los escuchamos con muchísima atención y con mucho agrado. Gracias. Gracias, Marichuy. Entonces, Luis y Juan Carlos, tenemos más o menos 1 hora y media estimada para esta reflexión. Pues seguramente ustedes harán sus reflexiones y tendremos ahí algún espacio para preguntas o reflexiones más a fondo. Yo les ayudaré con el tiempo si veo que se emocionan y avanzamos. ¿Listo? Entonces, por favor, adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad, hermana Marichuy. Un gustazo poder estar aquí con usted y que me considere de casa, porque sí, yo también me considero de casa con la CENEP. Entonces, de verdad agradecerle muchísimo la oportunidad y el espacio para estar aquí con mi querido Juan Carlos.
Y pues sí, como bien dijo Carlos, este es un tema que yo creo que da para muchísimo más que 45 minutos, así que trataremos de ser un poquito, yo creo que express, digamos, como en las reflexiones. Y pues quizá me voy a permitir iniciar con la palabra unos 5 o 10 minutitos. Y para esto me gustaría como comentar quizá que lo que voy a tratar de hacer es hablar desde el tema, digamos, como de los fundamentos de este modelo para posteriormente pasar tal cual a hablar acerca del tema de la didáctica y de la evaluación, es decir, como del topos uranos al concretos extremos. Y si de repente se escucha un poco que ando susurrando, espero que se escuche bien, ¿no? Pues es que aquí estoy, como dijo la hermana Marichuy, estoy en Italia, es la 1 de la mañana, entonces puedo despertar a los vecinos, entonces prefiero no ser tan expresivo en mi voz, pero bueno. Entonces, pues bueno, empezando un poco con los antecedentes, ¿no? Sí me gustaría comentarles que todo esto que vamos a platicar viene de documentos, yo creo que es importante decirlo, que al día de hoy son de trabajo. Y la autoridad educativa yo creo que algo así, algo ha hecho bastante claro, es mencionar que este currículum es un currículum no acabado, ¿no? Inclusive en los foros que se presenta, uno de los elementos más comunes que generalmente se suscita es el mencionar que este documento, este currículum, ni siquiera es un currículum que se va a interpretar, que se va a implementar, sino que es un currículum que se tiene que interpretar. Y por lo mismo dicen, está bien que lo sacamos ahorita cuando no ha sido todavía validado, ¿no? Eso yo creo que es una característica muy interesante del currículum que se presenta. Y pues bueno, yo creo que algo también que nos va a cambiar un poco la idea de el juego, de los fundamentos que nosotros estamos acostumbrados, es que generalmente la currícula en México es una currícula que ha sido generada o producida a partir de grandes movimientos internacionales. Cuando estábamos en la parte de los constructivistas, ahí en los 90s, pues teníamos un currículum basado en el constructivismo, ¿no? Cuando estábamos en los 2000, el primer, si ustedes recuerdan, el PEP 2004, ¿no? Aquel momento cuando inician las competencias, pero todo eso venía de movimientos que históricamente son considerados de internacional. Es decir, no había una propuesta pedagógica netamente mexicana. Y eso, yo creo que con las características también que tiene este nuevo gobierno, es una de las tónicas centrales que articula este currículum, que es la primera vez que son mexicanos sin tener ningún tipo de presión, digamos, de una entidad internacional como la OCDE o como el Banco Mundial, que están tratando de definir un currículum sobre o para México. Y sobre de esto, digo, un primer punto de partida sería mencionar los grandes fundamentos que se ven detrás de esta propuesta curricular. Y pues es que sí es bien importante mencionar, dicen muchos especialistas, dicen, es que esta es una propuesta política, ¿no? Y yo les preguntaría, pues en realidad, ¿qué propuesta curricular no es política, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento muy importante porque también pone de cara, digamos, es muy transparente en qué es lo que pretende, ¿no? Y más allá de ser crítico del currículum, ¿no? Que vamos a ver, digamos, cuáles son los beneficios que se perciben, pero también los grandes retos, ¿no? Sin mencionar que al menos como especialista en educación, es la primera vez que yo reconozco que existe un currículum que emana literalmente del contexto latinoamericano sin presión, digamos, como exterior. O sea, fue pensado literalmente por y para los mexicanos. Pues más allá de que sea bueno o malo, eso yo creo que es un punto de partida interesante. Y pues los grandes fundamentos que articulan esta propuesta curricular, me gustaría comentarles que pues básicamente son tres, ¿no? Uno primero de ellos son todas estas pedagogías, ¿no? Pedagogías críticas que se le llaman, ¿no? Estos movimientos, digamos, como de pedagogía que cuestionan cómo el currículum o la finalidad de la enseñanza y el aprendizaje es reproducir, ¿no? Y aquí lo que se busca es que sea cuestionar, ¿no? Inclusive al mismo currículum y al sistema educativo, que a veces es un poco controvertido porque pues, al final quieres formar un ciudadano, ¿no? Y por otra parte, otro gran fundamento que también está presente son todos estos movimientos de la decolonialidad, ¿no? Que reclaman esta idea de cómo, digamos, no volteamos a ver también a
los pueblos originarios como pueblos que también tienen una episteme, ¿no? Una manera de pensar, conocimientos que también son válidos, ¿no? Y que tradicionalmente no han tenido lugar en los espacios escolares. Y ahí también yo creo que decanta en una cosa muy interesante, que es que generalmente cuando nosotros hemos estudiado lo diverso, ¿no? Cuando hemos estudiado cuestiones por ejemplo, de pobreza, de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, de las mujeres, siempre ha sido en el currículum como un objeto de estudio. Es decir, estudiamos la pobreza en México, pero nunca es a partir de la pobreza que se ha articulado el currículum. Entonces, esta es la primera vez que lo diverso no es un objeto de conocimiento, no es un objeto de conocimiento, sino que es lo que articula el currículum. Eso es un supercambio. Y finalmente, un tercer elemento que también está presente con todo esto, pues son los temas también de la epistemología del sur, ¿no? Es todo este igual movimiento relacionado con la decolonialidad, ¿no? Que reclaman la importancia también de los saberes tradicionales y originarios. Dicho eso, y con eso voy cerrando esta primera intervención, sí me gustaría comentarles que a pesar de que todos en el gobierno mencionen que no existe la idea de calidad y que eso tenemos que dejar por detrás, pues en realidad sí hay también una idea o noción de calidad detrás de este currículo. Ustedes se acuerdan con la época de San Benjamín Bloom, ¿no? El de la taxonomía, cuando planeábamos por objetivos, la finalidad era que se lograran estos objetivos. Es decir, detrás de la idea del currículum había una idea de calidad como eficacia, logro de los objetivos. Cuando pasamos a esta época de los propósitos, si alguien se acuerda, ¿no? Que era básicamente el objetivo cuando poníamos los medios de el alumno aprenderá esto, pero a través de libros de texto, o en tanto tiempo, o a través de estos medios. Ahí la idea detrás de calidad era la idea de eficiencia. Ya pasamos de eficacia a eficiencia. Cuando llega la parte de las competencias, se habla que lo que aprende el estudiante le pueda servir para movilizar a contextos reales, ¿no? A contextos reales en particular que lo metan dentro del concierto de las naciones. Es decir, la idea de calidad detrás de ese currículum era la calidad en términos de relevancia de los aprendizajes. Y este currículum lo que hace es redefine esa idea de aplicabilidad de los conocimientos y más bien lo que busca es que a través del aprendizaje, ¿no? Se logre articular la comunidad, el territorio con la escuela. Es decir, que los aprendizajes, más que relevantes al contexto internacional, ahora lo que buscan es que sean pertinentes a la realidad comunitaria de los sujetos. Entonces, es interesante porque detrás de este currículum también hay una concepción de calidad, ¿no? Y hemos pasado de un currículum eficientista, ¿no? De eficacia a uno de eficiencia, a uno de relevancia, y es la primera vez que tenemos uno que acentúa el tema de la pertinencia. Y pues todo esto está en el aire, así que voy a dejarle la palabra a mi querido Juan Carlos y continuamos tratando como de aterrizarlo al salón de clases. Gracias Luis, gracias a todos. Yo sí puedo gritar mucho porque de hecho estoy aquí en la Ibero León, me prestaron un cubículo y yo estaba muy contento, pero resulta que están construyendo un poquito y construyen después de que terminan las horas de clase, entonces ya empezaron a construir. Entonces, si oyen ruidos así como de martillos y sierras, están construyendo allá afuera. Parece que estás en medio del bosque. Ah, bueno, eso sí, lo puse como protector de pantalla de fondo porque es una pared blanca un poquito salpicada de algo, entonces para que no se viera tan feo. Pero es un cubículo de esos como que prestan para alguien. Pero bueno, a lo que nos tiene aquí, creo que es muy relevante lo que nos acaba de señalar Luis, porque la apuesta central, lo que se puede leer como la apuesta central de este nuevo modelo curricular es la comunidad. Y cuando se trata de que sea la comunidad, el parangón, pues el estándar de haber cumplido las cosas, empezamos a patinar un poquito. A mí me parece que el modelo es altamente inspirador, ya lo he dicho varias veces, ya hasta me siento como disco rayado, porque es difícil estar en desacuerdo con los elementos que integran el modelo. Este asunto, la decolonialidad, entendida, es otro concepto muy interesante. Porque una cosa es colonización, que es cuando llega una fuerza externa a someterlo a uno, y colonialidad es cuando uno solito
se pone al servicio de esa fuerza externa, ¿no? Entonces, cuando se habla de decolonialidad, es que uno está haciendo, se está deshaciendo de esas prácticas o de esos supuestos de que uno es menos porque no está bajo el yugo de alguien, ¿no? Entonces, la decolonialidad, la inclusión, la autonomía escolar, toda esta serie de cosas, es realmente difícil estar en contra de ello. Creo que es bastante inspirador porque teje un vínculo con la comunidad. Yo creo que hay un concepto que es donde nos pone a patinar, y aquí es donde creo que es una gran oportunidad para las escuelas, por decirlo rápido, para todas las escuelas que conforman la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Creo que hay una oportunidad importantísima, que es proponer y definir en sí mismo qué significa comunidad para nosotros, para ustedes, para todos, ¿no? Porque un poco el modelo que está tejido en el nuevo modelo curricular es ligeramente como bucólico, así campirano, de decir, la comunidad es un grupo de gente que tiene sus medios de subsistencia y su río y su agua y se juntan todos en la plaza, etcétera. Un poco apelando a esta nueva ruralidad mexicana, y la verdad es que ya no estamos tanto allí, ya estamos en otros momentos. 80% de la población es urbana o semiurbana, y el otro 20% es nueva ruralidad. Entonces creo que es importantísimo, y creo que es un área de oportunidad muy importante, poder lograr acuerdos acerca de qué entendemos por comunidad. Comunidad es literalmente las personas que conformamos la escuela, o es el barrio, o es el coto, o es el fraccionamiento cerrado, ¿a qué nos estamos refiriendo? O incluso ahora, después de 2 años y medio de pandemia, nos damos cuenta de que existen comunidades virtuales que ni siquiera sabemos que existían, ¿no? Por ejemplo, nuestros alumnos forman parte de un montón de comunidades que nosotros no conocemos. Entonces, bueno, creo que es importantísimo empezar a discutir, a dialogar y a conversar acerca de qué entendemos por comunidad. Esa es una. Y la otra es que, y con esto termino rápido y ahí vamos peloteando, Luis y yo, de hecho, literalmente se borra la expresión la escuela al centro, se recordarán, y ahora se pone la escuela es nuestra. Literalmente la escuela es nuestra, es decir, es conformada por todas las personas que están allí y por todos por los distintos papeles que juega cada uno de ellos. Entonces, ese es bien interesante. Y ya, si quieres dejo ahí y ahorita peloteamos con otro. Perfecto. Pues bueno, yo creo que para tratar de ir aterrizando, ¿no? Y también por el tiempo, ¿no? Sí me gustaría hacer una diferencia como de antes el currículum y ahora el currículum, ¿no? Con base en lo que dijo Juan Carlos, antes el currículum eran los estudiantes y los docentes. Y ahora, en realidad, el currículum al centro está la comunidad. Inclusive a veces en el texto se ve que es previo a los estudiantes, ¿no? Eso es algo muy importante. Antes en la finalidad de este currículum pues era la inserción al medio laboral, ¿no? Es decir, el sistema educativo es un escalón más que lleva a la parte laboral. Y ahora lo que se plantea es la idea como de bienestar del estudiante al centro, un bienestar, digamos, integral. Lo interesante es que está desligado de lo laboral e inclusive, por ejemplo, el día de hoy no está articulado educación básica con nada más, sino con la educación básica es un fin en sí mismo. Antes el enfoque curricular eran competencias y aprendizajes esperados y ahora de lo que se habla son diálogos y progresiones de aprendizaje. Y antes la metodología didáctica eran metodologías activas y ahora lo que se plantean son proyectos interdisciplinares, que parecería que no es nada nuevo, ¿no? Pero en realidad sí trae, digamos, como una nota bien distinta. Y es que el gran problema, me parece, de este currículum, ¿no? Es que todas estas posturas epistemológicas de pedagogía crítica, de epistemologías del sur, de decolonialidad, todas vienen de, digamos, propuestas no escolarizadas. Es decir, no surgen de y para la escuela. Y ese es el gran reto que estamos al día de hoy, porque no hay muchas experiencias de cómo estas cosas que suenan bien en la teoría se aplican justo para la escuela. ¿Por qué? Porque lo que hacen es criticar la escuela. Entonces, imagínense, estamos utilizando estas teorías para tratar de construir algo para un sistema escolarizado, para un sistema, digamos, que se define, que en sí mismo, digamos, es antitético a las ideas epistemológicas que están proponiendo. Y ahí es donde empieza la tensión, porque nada en los documentos al día de hoy dice cómo se ve esto en el salón de clase. Absolutamente nada. Pero hay experiencias. Y de ahí me gustaría compartirles dos y con eso cierro esta segunda intervención. Una de ellas es un proyecto, es un libro que ustedes pueden consultar
en internet que se llama, ay Dios, Milpas Educativas para el Buen Vivir, Nuestra Cosecha, que es de un profesor, igual de la Ibero, Estefano Sartorello, que lo que hace es que habla de cómo los milperos, ¿no? Logran articular saberes desde las experiencias comunitarias, es decir, cómo en la comunidad hay muchos saberes que, dicho sea de paso, no es que nosotros ahora vamos a enseñar los saberes de la comunidad, sino que ese es el punto de partida para el punto de llegada, que es la escuela, ¿no? Pero plantea dos metodologías didácticas muy interesantes. Una que se llaman los mapas, ¿no? Los mapas, donde lo que hace el estudiante es hace un recorrido en la comunidad, y a partir del recorrido de la comunidad ve cuáles son las necesidades, en qué se dedican las personas de su comunidad, ve las características, los recursos naturales, etcétera, y a partir de eso se detonan los elementos didácticos que tendrá que retomar el estudiante dentro de, digamos, lo escolarizado. Y un segundo proyectito también muy lindo que a mí me gusta mucho es el proyecto Pautas para Pensar en mi Lengua, que es en Chiapas. Ese lo pueden buscar en internet, ¿sí? Que es un proyecto en Chiapas que lo que busca es la promoción de la lengua indígena. Entonces tiene una serie de cosas que se llaman proyectos, que hacen trayectos de aprendizaje, donde el estudiante empieza de un lado y puede terminar con diferentes aprendizajes dependiendo de lo que vaya surgiendo. Y dicho esto, entonces, me parece que son dos elementos lo que articulan podrían articular, digamos, como estas propuestas que son, uno, las metodologías basadas en la narrativa. Allá hay un libro buenísimo de Frida Díaz Barriga que hay que consultarlo, leerlo, comprarlo y devorarlo, que es de Editorial SM. Literalmente se llama Dispositivos Pedagógicos Basados en Narrativas. Esa va a ser la tendencia didáctica. Y la segunda es el aprendizaje basado en servicio. ¿Okay? En la siguiente parte sigo platicando. Juan Carlos. Gracias, gracias. Bueno, otro de los elementos que creo que vale mucho la pena es pensar en esta nueva agrupación de saberes. No solo son saberes que están al servicio del vínculo con la comunidad y de promover y mover, literalmente mover, ser dinamizadores de los saberes de la comunidad, sino que también están los otros saberes más bien pues los validados históricamente, ¿no? En días pasados salió una nota en El Sol de México, no me acuerdo ni qué periódico, con una entrevista que le hicieron a un académico, amigo, que no voy a decir su nombre, pero decían, dice fulanito, académico de altos vuelos, que ni matemáticas tiene este plan de estudios, ¿no? Evidentemente se trataba de llamar la atención y de que fuera una nota vendedora, porque se trata de una nueva forma de agrupar los saberes. De hecho, son 4 campos formativos, ustedes seguramente ya los vieron por allí. El primero de ellos se llama lenguajes, y literalmente se trata de eso, las lenguas, los medios de comunicación, y que incluye, bueno, lengua castellana, español, que es la lengua que utilizamos en México regularmente, algunas lenguas extranjeras, básicamente el inglés, lenguas originarias, cuando sea correspondiente, estamos hablando de náhuatl o yaqui o cualquier otra de las lenguas originarias, lenguaje de señas también, por el asunto de favorecer todo tipo de comunicación de todo tipo de mexicano, digamos, y uno bien interesante que habla del arte como lenguaje, porque el arte es una forma de expresar emociones, cogniciones, etc. Entonces habla del arte como lenguaje. Entonces este montón de saberes están agrupados en el primer campo formativo. El segundo se llama saberes, tecnologías y ambientes, que es posiblemente el más evidente de todos, ¿no? Y el que más nos preocupa, porque son como las ciencias duras. Es matemáticas, biología, física, química y tecnología. Entonces, todo lo que tiene que ver con saberes, tecnologías y ambientes. El tercero, más bien se llama ética, naturaleza y sociedad, y habla de asuntos de geografía, de historia, lo que conocimos como civismo en nuestros tiempos, y ahora se llama formación cívica y ética, y tiene que ver con esto, ¿no? Cómo el ser humano interactúa en comunidad, y las fuerzas históricas y las fuerzas geográficas literalmente que lo determinan o que por lo menos lo mueven. Y el cuarto se llama de lo humano y lo comunitario, que incluye tecnologías, educación física, biología, sobre todo preocupados en términos de sexualidad, y educación socioemocional. Bueno, estos 4 campos formativos son la nueva forma de agrupar, y como decía Luis hace ratito, se trata de poner estos saberes en movimiento para que dialoguen con los otros saberes locales. Que aquí está un asunto bien interesante,
porque los saberes locales regularmente vienen de prácticas locales entre los individuos que han estado allí por décadas o por siglos, qué sé yo, y esos saberes locales son el inicio de la discusión, no la finalidad de la discusión. También hubo por ahí otro académico colega, que no voy a decir su nombre, que decía, es que vamos a acabar con los saberes ya probados occidentales, que nos llevaron a donde estamos en el progreso humano. Vamos a deshacernos de todo eso y lo que vamos a hacer es superchería, usos y costumbres, y vamos a acabar en un montón de cosas como prácticas locales. Y no, de hecho, de la forma en que yo lo leo, puedo estar equivocado, pero de la forma en que yo lo leo es exactamente al revés. Comenzar, arrancar con los usos y costumbres y eso jalarlo para vincularlo con una explicación que tenga con los saberes ya aprobados occidentales y dándole a cada uno su lugar. Recordarán que, ya con esto termino, recordarán que el origen de las universidades interculturales y de todo el modelo de en aquel momento la CGIB, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, era eso, poner en diálogo los saberes locales establecidos en las comunidades con los saberes occidentales ya probaditos, digamos, ¿no? Una cosa así. Entonces es bien interesante esta forma en que se agrupan y es un reto, sí, sí lo es. ¿No? Claro, claro que lo es. Y guardo silencio y le paso ahora la pelota a Luis nuevamente. Muy bien. Entonces, pues voy a seguir elaborando justo en esta parte de la didáctica. Luego me aterrizaré ligando con esto que está mencionando Juan Carlos. Luego aterrizaré en la parte de evaluación. Y al final de la intervención, en un siguiente cuadro, también me gustaría decir cuáles son los retos que vislumbro, ¿no? Y seguramente ahí Juan Carlos también verá muchos para la escuela particular, de manera precisa. Pues bueno, como ya estaba mencionando, me parece que hay dos notas o dos grandes notas didácticas que se van a estar trabajando. Uno son las narrativas, todo lo que sea didáctica basada en narrativas, y otra que es todo lo que sea basado en aprendizaje basado en servicio. Ya me parece que ahí en la CENEP compartieron el nombre del texto de la doctora Frida Díaz Barriga, que les recomiendo que vayan adquiriendo, no porque le haga promoción, sino porque además de que es muy bueno y es Frida, ¿no? Sino porque en realidad pues es lo que va a articular el currículum. Y sí me gustaría mencionar por qué narrativas y por qué aprendizaje basado en servicio. Fíjense, en la página 90 del último documento que se considera como el oficial, ¿no? Dice, el papel de la didáctica será organizar la interacción entre el estudio de un conjunto de objetos, problemas, teorías, a partir de documentos, relatos, textos, temas, testimonios, etcétera, y una tarea a realizar en una situación de la vida real. Las situaciones de enseñanza y aprendizaje que detone el profesor o la profesora serán efectivas cuando la interacción entre el contenido y proyecto personal tenga sentido para las y los estudiantes. Entonces, sí, suena como trabalenguas. Algo que tiene toda esta propuesta es que suena como trabalenguas por el fondo que tiene detrás, pero me gustaría tratar como de elaborar un poco al respecto. Y fíjense, lo que dice es que, en otras palabras, ¿no? Las estrategias tienen por función el estructurar la interacción de lo que el alumno va a aprender y la historia personal y comunitaria de los mismos. Esa es la finalidad de las estrategias didácticas, la interacción entre lo que va a aprender y la historia personal y comunitaria de los estudiantes. Entonces ya dijimos que para partir y para poder definir, digamos, como la didáctica, ¿no? El punto de partida tendría que ser este tipo de mapas donde los estudiantes conozcan la realidad de su comunidad, ¿no? Y ahí está bien importante porque es una de las reflexiones también finales que quería comentarles. Generalmente las privadas, ¿no? Sobre todo cierto tipo de privadas, tienen o tienden a ver, ¿no? Al extranjero como el punto de referencia, ¿no? Siempre están viendo Estados Unidos, siempre están viendo Inglaterra, Europa, ¿no? Y el currículum lo que invita es en realidad a mirarse a nosotros mismos, es decir, a la comunidad que está al lado. Entonces, eso también es un nuevo reto, es no poner el estándar en los gringos, ¿no? O en los americanos, sino poner el estándar en la comunidad de al lado. Y eso hay ciertas subsectores de educación privada que les molesta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener el estándar gringo como lo máximo.
Entonces aquí es partir literalmente de ver cuáles son lo que se sabe, lo que se hace en la comunidad como punto de partida. Y una vez que se tiene eso, el siguiente punto que se tendría que hacer es utilizar este tipo de dispositivos que lo que hagan es la historia personal del estudiante, lo van a articular con lo que están aprendiendo. Es por eso que los dispositivos de narrativas son los dispositivos que se consideran, digamos, como, o los que estoy vislumbrando, ¿no? Ahí Juan Carlos me corregirá, ¿no? Pero son aquellos que son los más pertinentes para lograr que la historia personal de los estudiantes se articule con los contenidos curriculares. Y en particular, mencionarles algunos de los diferentes dispositivos que existen, ¿no? Uno que es ya muy conocido, yo creo que por muchos, son los portafolios electrónicos, otros son los relatos digitales personales, los métodos de caso, los entornos personales de aprendizaje, la multimetodología autobiográfica, la narrativa transmedia, los diarios interactivos y el juego de rol y los videojuegos. Y en particular, quizá las disciplinas que van a tener un poquito más de complejidad para lograr esta cosa de las narrativas son las disciplinas que normalmente prevalecían en la escuela, que eran ciencias y matemáticas. Son las que es más difícil hacer uso de estos dispositivos de narración y de ver cómo este contenido académico se introduce en la vida personal de las y los estudiantes. Por ejemplo, hay una estrategia, ¿no?, que viene de una teoría que se llama la teoría dialógica del self, un cuate que se llama Huberman, que aterriza en una cosa que se llama los incidentes críticos, ¿no? Cuando tú estás planeando una clase, ¿no?, puedes partir de situaciones que hayan sido como de susto, de novel, o sea, algo que de verdad te haya movido a ti como persona, y que te haya cambiado, digamos, como en tu core, ¿no? En quién eres como persona. Y ese también puede ser un punto de partida, a partir de incidentes críticos. Entonces, esto, por ejemplo, decanta después en los portafolios, ¿no? En cómo a través de los contenidos académicos se puede también ir narrando y relacionado con estos incidentes críticos, ¿no? Y ahí lo interesante es que el portafolio, más allá de ser esto que estamos acostumbrados de un dossier de apuntes o de evidencias, donde vamos poniendo todo así, una alineada con otra, más bien lo que se plantea es que el portafolio se vuelva literalmente un medio de reflexión y de expresión de la vida escolar de los estudiantes. De tal suerte que, por ejemplo, la elección de qué debería de estar en los portafolios no es del docente, es del estudiante. Tendría que narrar la vida del estudiante. Oye, es que a la maestra Rosario le encantó esta evidencia de aprendizaje porque le costó muchísimo desarrollarla. Pues qué bueno, pero si no es parte de la historia personal del estudiante, no va a integrar el portafolio electrónico. Es decir, el portafolio y todas las evidencias deben estar jaladas por la reflexión de los estudiantes. Y al final, por ejemplo, del portafolio no se trata de que sea letra muerta, sino que después de un tiempo, ¿no?, el estudiante, cuando entregue el portafolio, lo que va a pasar es que va a tener que tomar compromisos y decir qué es lo que va a hacer para mejorar. Es decir, va a ser un momento de cierre que le permita tomar acciones para la siguiente vez que entregue el portafolio. Y la siguiente vez que entregue el portafolio va a tener que partir de qué es lo que se comprometió para ver si logró, digamos, como cumplir con eso que se estaba mencionando. Y el segundo conjunto de estrategias también que parecen ser muy importantes al respecto son las estrategias basadas en esto que se llama el aprendizaje basado en servicio. Y esto se empieza a articular con la idea de los proyectos interdisciplinares. Y en particular, me gustaría diferenciar, digamos, aprendizaje en servicio de lo que sería, por ejemplo, un voluntariado o un laboratorio que estamos acostumbrados. Un voluntariado, por ejemplo, es una actividad que tiene mucho servicio, que por ejemplo las escuelas afiliadas a la CENEP es algo que les caracteriza, ¿no?, que tienen mucho voluntariado, es decir, actividades de servicio, pero generan poco aprendizaje académico. Eso no es aprendizaje basado en servicio. Y por otra parte, por ejemplo, los trabajos de campo, laboratorios, no existe mucho servicio, pues porque son artificiales, están desligados de la realidad, pero hay mucho aprendizaje académico. Entonces, el aprendizaje basado en servicio, en particular, lo que intenta hacer es articular esta parte de que exista el servicio a la comunidad, pero también que exista aprendizaje académico. Es decir,
podríamos decir que es la integración, ¿no?, de actividades de servicio en el currículum. ¿De qué manera cuando el estudiante sale de la escuela, ¿no?, y hace un servicio a la comunidad, también aprende contenidos y herramientas académicas que atienden a necesidades reales y de la comunidad? Ese sería como todo el punto de este tipo de estrategias basadas en aprendizaje en servicio que articulan esta idea de los proyectos interdisciplinarios. Algo muy sencillo que yo he visto ya que, por ejemplo, muchas escuelas tienen, ¿no?, es cuando de repente hacen, por ejemplo, un estudio sobre residuos sólidos urbanos. Que pues no nos vamos a ir a las teorías de cuáles son los diferentes tipos de residuos sólidos urbanos. Vamos a llevar a los niños, ¿no?, a la comunidad, y eso es el gran reto también, porque ahora la escuela tiene que estar afuera, ¿no? No tiene que estar en los salones. Vamos a ver cuáles son los residuos sólidos urbanos más comunes de la comunidad, de la cuadra, ¿no? Y a partir de eso vamos a definir una estrategia para poder atenderla, ¿no? Es decir, aprendemos de cuáles son los residuos sólidos urbanos, pero también de cómo atenderlo, y estamos resolviendo un problema para la comunidad, ¿no? Entonces, esa va a ser la gran también dificultad de todo esto, porque ahora lo que se espera, como ya dijo Juan Carlos, es que la escuela no es parte de la comunidad, ¿no? La escuela no está en la comunidad, la escuela es la comunidad también. Y esto exige también algo bien difícil que vamos a tener que lograr, que es que vamos a tener que lograr amalgamarnos también con los padres de familia y en general con toda la comunidad, porque ellos son los que nos van a decir qué problemas hay que resolver en la comunidad, que nosotros los vamos a retomar en el salón de clases para a partir de eso realizar estos procesos, por ejemplo, de aprendizaje basado en servicio. Ahora, todo esto de narrativas y de aprendizaje basado en servicio es cosecha de un servidor, ¿eh? Eso no viene en los documentos de la SEP. Es cómo estas cosas teóricas de epistemología del sur y demás, ¿no?, podemos intentar, a partir de lo que se conoce de didáctica, tratar de aplicarlo al salón de clases. Que ese es el gran reto que está ahorita, que todo está en el aire. Entonces, ¿cómo esto después lo vamos a poder aterrizar? Ese todavía es la duda. Y mi hipótesis es que estos dos elementos de narrativas y de aprendizaje basado en servicio son elementos muy interesantes que nos permitirían, primero, articular lo que el alumno aprende con su historia personal de vida, y segundo, que el alumno aprenda en la comunidad y de la comunidad. Fíjate que déjame retomar de ahí de donde lo dejas, porque me parece que justo va fluyendo hacia allá. Literalmente en la página 158 del documento dice que habla de los programas, dice los programas sintéticos, que es lo que está pautado actualmente, son incompletos por definición, debido al contenido que habrá de incorporarse para cada campo en cada fase. Y ahí viene un esquemita donde explica, unos cuadritos que están un poquito más oscuros a la izquierda y un poquito más claros hacia la derecha. Y lo que básicamente está diciendo es que son los profesores, los cuerpos docentes los que tendrán que tropicalizar, si se vale la expresión, de llevarlo a las características locales de la escuela, de la comunidad y especialmente del vínculo en eso. Y creo que entonces, y a mí me gustaría alejarme un poquito de la didáctica e irme más hacia la organización escolar. Creo que este va a ser uno de los retos interesantes, y creo que las escuelas particulares en general lo pueden solventar más o menos bien, que es la forma de trabajar en academias, en cuerpos docentes, en distintas agrupaciones. Ahora se tendrían que trabajar por campos formativos o por disciplinas o por proyectos. En fin, creo que va a implicar un reto interesante, que sea una nueva forma de vincularse los profesores, porque van a tener que lograr acuerdos entre ellos, entre ellas, pues, profesores, profesoras, y además con los otros cuerpos docentes y además con la comunidad. Y creo que ese va a ser un reto interesante, porque a quienes estamos aquí presentes y muchos otros colegas directivos, pues se nos viene un reto importante, que es cómo hacerle para tejer fino en esta forma de hacer las cosas. Y creo que en general reitero mi palabra, es inspirador. Creo que nos lleva a unas nuevas formas de trabajar que nunca habíamos hecho, no habíamos trabajado así antes. Entonces creo que eso es importante. Otra de las cosas que dice por allí es que es importantísimo propiciar que entre profesores y profesoras se diseñen las múltiples articulaciones entre los contenidos de un campo, así como entre estos y los ejes articuladores. Y los ejes articuladores son los que decíamos un poco al principio, de equidad, evitar la discriminación, trabajar asuntos de género, trabajar asuntos de colonialidad, etc. Entonces,
Creo que es importante que encontremos los espacios y los mecanismos para llevar a nuestros docentes a que dialoguen, a que planeen juntos y tomando mucho en consideración estos dos mecanismos, las narrativas y el vínculo comunitario que nos señalaba Luis, porque creo que va a ser importante que desde ahorita empiecen a trabajar. Se supone que a partir del 29 de octubre, si no estoy mal, van a empezar con los piloteos, va a haber 30 escuelas en cada entidad federativa, o sea, 960 escuelas, y de esas 30 son 10 de primero de preescolar, 10 de primero de primaria y 10 de segundo, perdón, 10 de primero de secundaria, 10 de cada uno de los grados iniciales, y van a estar piloteando y trabajando. Y si todo sale bien, con base en ello se terminará de determinar cuál es como ese mínimo común denominador a partir del cual se puede trabajar, pero el resto lo tiene que hacer cada colectivo docente, ahí es donde está lo interesante y creo que evidentemente cada escuela le va a dar su sabor local, porque cada escuela tiene un vínculo diferente con su comunidad, pero va a haber mecanismos que tengan que trabajarse en conjunto. Esa es esa. Y la otra que me quedé con ganas de decir, ya nomás para terminar esta parte, porque creo que Luis lo dijo muy bonito, el asunto de los portafolios. O sea, ya no es este muestrario para ver si aprueba o no aprueba el grado. Es esta serie de elementos elegidos por el estudiante que reflejan su progreso. Entonces, es cómo le hacemos para que los portafolios reflejen el progreso de cada uno. Y Luis lo decía mucho más bonito que lo digo yo, pero el punto es ese, o sea, cómo va eligiendo los elementos que muestran su progresión hacia trabajar con la comunidad y hacia lograr ese perfil de egreso que se está buscando. De hecho, los estudiantes que empiecen en el año 23-24, primero de preescolar, pues van a salir en tercero de secundaria en el 36, algo así, o sea, son 12 años después, o en el 35, año escolar 35-36. Y ahí es cuando sabremos si se logró finalmente el perfil de egreso de este tipo de estudiante más pro-comunitario, más articulado, más decolonial, más emancipado, si quieren. Entonces, está interesante el asunto y bueno, por lo menos cuando se termine tercero de preescolar, sabremos cómo están saliendo esos chiquitines que tengan 6 años y sabremos cómo le hicimos para favorecer el desarrollo de cada uno de ellos en la gestión escolar de cada una de las escuelas. Pero son las 7, a lo mejor vale la pena que nos detengamos. Bueno, tú ibas a decir algo más de evaluación, ¿no? No sé si falta algo, Luis. Sí. Pues igual nada más, simplemente mencionar rapidísimo sobre qué tendrían que discutir los profesores en el salón de clases, en los comités, ¿no? Y es que hay un elemento que ha estado en los medios de comunicación como todo el tiempo, que es lo único que saben los papás de la reforma, ¿no? Que dicen que ya no hay ciclos escolares, sino fases de aprendizaje, ¿no? Y ahí sobre de eso tiene una lógica de por qué está pasando eso. Fíjense, aquí los contenidos son necesarios en la medida que emerjan del contexto. Es decir, si emergen en el contexto en lo que tradicionalmente conocíamos en primero de primaria, o en segundo de primaria, o en tercero de secundaria de primaria, no importa. Creo que se quedó pasmado, entonces esperamos. Y ahora lo interesante Vaya. es que en Luis. realidad eso ya no va a pasar, ¿no? Disculpe, Van a doctor Luis. surgir contenidos que se van a poder trabajar en diferentes momentos. Inclusive, por ejemplo, eso está poniendo en jaque a las editoriales que normalmente conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros de texto ya no se planea que se lean de la A a la Z, ¿no? Sino que más bien sean como una caja de herramientas que tú puedas utilizar en diferentes momentos. Y por eso es que tiene lógica también esta idea de fases, porque necesitas periodos más largos donde el alumno pueda aprender, por ejemplo, que de repente sale la necesidad de aprender fracciones, ¿no? Pero no es que sea en el 4º grado de primaria, sino que va a ser dependiendo de cuando emerge en el contexto. Y eso implica entonces periodos más largos y articulación más importante entre los profesores y las profesoras. Por algo es que también se está hablando de que, por ejemplo, va a haber más consejos técnicos escolares y demás. Se va a necesitar más tiempo, ¿no? Y en ese sentido, esto también deviene en la idea de la evaluación.
Que el gran problema de lo que están planteando es que igual en el texto suena padrísimo lo de la evaluación, pero en realidad, ¿qué es esta idea de evaluación formativa? Y que es distinta a evaluación continua. Evaluación continua es cuando el profe va sellando los ejercicios que tiene el alumno, ¿no? Porque los va entregando y al final los suma todos y dice, esta es la cantidad de ejercicios que hizo. Eso es evaluación continua. Eso no es evaluación formativa. Formativa es cuando existen estos momentos, estos espacios para que la evaluación sirva para mejorar la enseñanza o el aprendizaje. O sea, ahí yo me preguntaría qué tanto estamos utilizando las evidencias para reflexionar sobre la práctica. Y eso es un poco lo difícil también, ¿no? Parece que hay algunos detalles, ¿no? De conexión. Ah, Luis, es que hay como momentitos donde se congela, pero te quedaste en el uso de las evidencias para... Ah, ok, perdón. Sí, es que como que no hay buena conexión en Sicilia, perdón. Entonces, les decía, ¿no? El uso de las evidencias no es para recolectarlas, ¿no? El uso de las evidencias es para reflexionar sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza, ¿no? Entonces ahí es en qué medida en realidad nosotros lo usamos para eso. Y aquí viene algo que es bien fuerte, que la evaluación del aprendizaje, la finalidad no es poner una nota al final. Y ahí todavía estamos por ver, ¿eh? Porque no hay todavía mecanismos que nos permitan decir no hay necesidad de poner una calificación. Y toda la literatura en todo el mundo, gente, se está yendo a que las calificaciones son uno de los peores elementos que han hecho que el discurso en el salón de clases no se centre en el aprendizaje, sino en lograr digamos, esta calificación, ¿no? Entonces, lo que seguramente va a pasar con el tiempo es que va a llegar un momento donde las calificaciones dejen de existir, ¿no? Y más bien sean ciclos de progresión, sobre todo en educación básica. Entonces, vamos a tener que hablar con los profesores, ¿no? Y reflexionar sobre el papel que en realidad tiene la evaluación, que no es poner una calificación, es retroalimentar. El gran reto que vamos a tener es cómo nosotros eso se lo compartimos a los papás. Ustedes pregúntenle a cualquier papá, dime un sinónimo de evaluar. Les van a decir dos palabras, calificar o examen. Es lo único que piensan, ¿no? Y si yo no califico es que no estoy haciendo el trabajo, ¿no? O sea, parece que la finalidad de la escuela es que el alumno saque el 8, el 7, ¿no? O lo que sea que los papás crean que es bueno. Y ese es un discurso que poco a poco va a tener que ir cambiando, ¿no? Y es uno de los elementos de evaluación que yo creo que va a empezar a preponderar. No sé, Carlos, ¿cuánto tiempo todavía nos queda? Pues están en los 45 que ustedes habían planteado, pero no sé si les falta unos 10 minutos más, ¿está bien? Unos 10 minutitos más, Juan Carlos, y luego yo igual hago como un cierre. No, no, nada más estaba revisando mis notas y me da mucha risa porque parece que tenemos telepatía, Luis y yo. Porque lo que sigue en mis notas era resaltar el papel de la retroalimentación. Es decir, y ya estabas empezando y digo dos cositas nada más para que tú lo continúes, porque tú eres el experto en esto. El asunto está en si los padres y las escuelas, los colectivos docentes, empezamos a trabajar en moldear esta idea con los alumnos de que no se trata de que me engañes y pueda sacar el 8 y el 10 merecida o inmerecidamente, o sea, dejar de trabajar por la calificación y por la nota, sino trabajar realmente por el aprendizaje. Entonces el secreto está en la retroalimentación, es decir, esta actividad o este grupo de actividades que estábamos planteando van hacia tal lado y tú lo estás desarrollando más o menos de esta forma y por tanto lo que te recomiendo es que hagas esto. Entonces, ahora sí la evaluación tiene un sentido formativo de aprendizaje y que nos lleva a tener unas retroalimentaciones mucho más intensas e intensivas, mucho más frecuentes y mucho más comprensivas con H y evidentemente eso pone a trabajar un poco más a los maestros, porque no es lo mismo poner, sacaste 8 compañeros ya, a decirle, mira, ibas para acá, esto está bien, esto está un poquito flojo, te recomiendo esto, bla, 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 bla. Estos señores que son ya muy famosos en educación superior, Hattie, Timberlake, que trabajan mucho con el asunto de la retroalimentación.
lo dicen muy claro y hay formas de trabajarlo en la educación básica y media superior incluso. Pero ya, eso era todo porque me da mucha risa que estábamos en la misma página. Pues por eso nos llevamos bien y coordinamos el mismo programa, Juan Carlos. Entonces, sí, y elaborando yo creo que también de la retroalimentación, yo creo que dos elementos son bien importantes, ¿no? Para la próxima, que hable desde una ciudad más conectada. Sí, Carlos. Ah, Dos se congeló elementos. otra vez un poquito. Ah, ok. Ya, a ver, que retroalimentación habla o evoca de la idea de retro, al pasado, ¿no? Entonces, la retroalimentación ahora va a tener que hablar hacia el futuro, ¿no? Va a tener que ser retro, futuro alimentación. Y eso implica que el estudiante cuando entregue, ¿no? No se le va a sancionar y se le va a poner un 8, ¿no? Sino que más bien se le va a decir en qué puede mejorar para que mejore. Y su calificación no va a ser, digamos, como el promedio de todas las ejecuciones, ¿no? Que saca 0, 10, 10, 10, 10, ya le sacó 7, 5, sino en realidad va a ser el 10 final. Esa va a ser la calificación del estudiante que emerge de la retroalimentación de los estudiantes. Entonces, la calificación o evaluar no va a ser calificar, sino es sistematizar el crecimiento de la historia personal de los estudiantes. Pues al respecto también, igual como si quieren cerrando, a ver si no se sigue congelando, pero espero que todo bien. Eh, También yo creo que, a ver, sí quisiera decirles, hay mucho debate al respecto de la nueva propuesta y sobre todo este debate se centra en que nos estamos yendo del concierto de las naciones y sí es un riesgo, ¿no? Y otro riesgo en particular para la escuela particular es que en ningún momento en todo el texto hablan de la escuela, ni siquiera hablan de escuela, hablan de escuela pública, ¿ok? Entonces, ahí es algo bien importante. Se define una escuela, pero es pública. Pero esta es la primera vez también que tenemos la oportunidad de enseñarles desde las escuelas privadas, ¿no? Que también somos pertinentes y necesarias para la comunidad. Es decir, como un derecho también de justicia social. Entonces, este currículum, de verdad, yo les invito, ¿no? A que piensen a que más allá de ser un impedimento para el trabajo de más, es una oportunidad de resignificar desde la justicia social por qué las escuelas privadas son necesarias. Porque emergen de una situación particular, porque emergen por una necesidad social. Es decir, el currículum nos justifica perfecto, ¿no? Porque literalmente nosotros cumplimos una necesidad social. Entonces, yo les invitaría mucho en ese sentido que esta es una oportunidad privilegiada para la educación privada, ¿no? Para repensarse a la luz de qué fue lo que nos hizo nacer en el contexto en el que estamos. Y eso que nos hizo nacer es lo que puede articular ahora el currículo. Perfecto. Muchas gracias. Ya deberían de grabar ustedes algo así como más dinámico, ¿no? Así como, muy bien, muy buena complementación. Entonces, estamos frente a un planteamiento, pues luego se usan estas palabras, ¿no? Como un poco revolucionario en el sentido de realmente poner de cabeza muchas cosas que dábamos como por hechas. Ya ven que se usa la palabra estructurar y luego la de desestructurar. Entonces venimos de algo muy estructurado y planteamientos como esto están desestructurando cosas. Y la desestructuración supone no echar, ¿cómo se llama?, a la basura todo lo vivido, sino ver cómo uno pues lo resignifica, lo pone en función de nuevos futuros, ¿no? Entonces, digo, nada más para evitar estas discusiones como de blanco y negro, ¿me explico? De todo lo anterior era malo, esto es bueno, o al revés, todo lo anterior era bueno, esto es muy malo. No, la cosa es más compleja, más rica en perspectivas, en discusión. Y yo cerraría nada más para invitarles a que vayan pensando sus preguntas o comentarios en que todo este planteamiento que dicen Luis y Juan Carlos de
un pensamiento crítico que también ya tiene muchos años gestándose en el mundo, me explico, desde Europa, desde América Latina, África, etcétera. O sea, y que ahora tenemos una síntesis de planteamientos que ver si tocan el sistema educativo nacional, que ese es el reto, ¿verdad? Cuando uno dice sistema, pues ya todo está muy organizadito y que el libro de texto y el 1 y el 2 y el 3 y el 4, ¿no? Y esto nos está planteando una, entiendo por lo que nos comentan, una cosa de, a ver, que la escuela y la comunidad agarren la cosa, los estudiantes y los demás, y vayan construyendo el conocimiento de una manera colegiada, etcétera, y demás. Entonces, por favor, vamos aquí primero, Ernesto, si planteas preguntas, comentarios, tenemos todavía como media hora. Si quieren, damos una vueltecita como de varios y luego volvemos con ustedes para si tienen algún comentario. Por favor. Gracias, Carlos. Gracias a Luis y a Juan Carlos. Aquí a unas cuadras de donde está Juan Carlos, aquí en León. Es muy refrescante, de verdad, escuchar voces que nos ayudan a enmarcar una discusión que ciertamente por cuestiones mediáticas se ha quedado un poco en ciertos temas a nivel de superficie que no están nutriendo mucho la discusión pública, ¿no? Y en ese sentido, yo agradezco mucho a la CONFE y por supuesto a ustedes este espacio. Y me quedaba con una idea que he estado revisando en estos últimos días y que ahora que mencionaban cómo en ciertas cosas podría alejarnos del concierto de las naciones, me gustó esta frase, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que nos acerca a cierta dimensión de ese concierto. Yo leía, he estado revisando también el reciente informe de UNESCO de la Comisión para los Futuros de la Educación, de reimaginar juntos nuestros futuros. Y me parece que hay enormes coincidencias desde la mirada de la descolonialidad, desde la mirada de las otras pedagogías, de recuperar esta idea de pensar en el futuro también a partir de trabajar en las heridas de las injusticias, ¿no? O sea, me parece que ahí, en esa dimensión, ahí podemos encontrar también un eco que a mí me parece muy interesante cómo resuena y cómo nos abre muchas posibilidades y coincido plenamente en la lectura que ustedes han hecho de estas posibilidades que se asoman, aunque ciertamente hay que esperar a lo mejor otra más que se avance, pero bueno, agradecerles y quería pues hacer ese apunte que me parece que también puede nutrir un poco lo que vayamos a hacer las escuelas, pensando sí en esta mirada de una propuesta muy enraizada en la mirada latinoamericana, pero también que si queremos verla en diálogo, creo que ahí hay una buena oportunidad de dialogar que me parece interesante. Pili, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo agradecer, no sé si se oye eco. ¿No? Pues sí, pero es parte de la nueva pedagogía, no te apures. Bueno, es que estoy aquí con otra máquina, entonces por eso puede ser. Bueno, pues yo agradecer también al doctor Luis y a Juan Carlos, pues cómo han aterrizado, ¿no? Cómo nos han acercado con una mirada como muy clara al nuevo currículo y bueno, pues agradecer. Ahora a mí me surge una duda, sobre todo creo en un momento al escuchar a Luis, me traía mucho a la cabeza el aprendizaje situado. Entonces, no sé si estoy muy alejada o es que se nos está invitando a pues, aterrizar y a llevar más al aula esta metodología del aprendizaje situado, ¿no? Entonces, si eso es así, o sea, sí veo que hay como mucho de nuevo, mucho de revolucionario, pero que también veo que hay algo de camino andado. Exacto. Es lo que decíamos, Pili, de que no es que esto viene como ahorita una ocurrencia, sino hay una serie de corrientes de pensamiento, de pensadores, ¿no? De experiencias. Aquí, por cierto, en el chat han ido ya colocando los enlaces para que ustedes rescaten bibliografía que fueron mencionando. Y si no hay otro, un punto que coloco, Luis, creo que tú lo dijiste, el de en el papel se ve padrísimo.
Entonces, creo que ahí hay un reto, ¿me explico? De, pues sí, está padre, pero un poco, ustedes ya han mencionado algunos retos, ¿no? Muy prácticos. Creo que ahí viene parte de cuando algo nuevo, tan deconstructivo, se plantea. Por favor, Sofía. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, de la Federación de Escuelas Particulares de Hidalgo. Sofía Buñoz pregunta. Yo creo que en los consejos técnicos, pues tendremos el compromiso de ir preparando y capacitando a nuestros maestros para la interpretación de de estos nuevos cambios. Lo preocupante es si las normales, las escuelas formadoras de docentes, estarán también en el mismo canal de una realidad en la que se tiene que vincular los saberes y las experiencias de los normalistas para cuando se inserten en nuestras escuelas particulares. Es una preocupación y la dejo en la mesa. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Si quieren, Juan Carlos y Luis, ¿por qué no le dan una vueltecita a estos puntos? Y luego abrimos una segunda ronda, ¿no? Porque así se va como hilando ideas. Y les pediría nomás, pues muy puntuales para ir como dando chance a más ir y venir de ideas. Juan Carlos. Muy rápido, voy a la segunda, el punto que resalta Sofía Muñoz, y es que nos sentimos así como en un torrente de novedades, porque el día 29 de agosto, que fue el lunes, si no estoy mal, fue cuando se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el nuevo montón de planes de estudios. Yo abrí durante la mañana, que tuve un ratito de oportunidad, abrí el plan de estudios de la licenciatura en educación primaria, y está interesante. Creo que mi lectura fue en diagonal porque no tenía mucho tiempo para analizarlo, pero está retador, está interesante, y es un poco en consonancia con esto, porque como muy bien dice, o sea, no podemos meter vino nuevo en odres viejos, ¿no? O sea, no vamos a esperar que haya innovaciones y prácticas novedosas cuando lo que aprendieron fue a utilizar el librito que le dice qué hacer cada mañana, ¿no? Entonces, está interesante, creo que van juntos todos estos elementos. Va a tardar, honestamente va a tardar, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero sí creo que está eso. Y otra novedad es que hoy se publicó el marco curricular común de la Escuela de Educación Media Superior. Tampoco lo he leído por obvias razones, pero ya lo leeré, y hay que seguirlos analizando. Es decir, estamos ante una andanada de novedades y creo que todas están más o menos tejidas, pues, pero ya, Luis. Y yo, pues, complementando un poco lo que mencionó Pilar, yo creo que lo único distinto del aprendizaje situado clásico, ¿no? Es que normalmente el aprendizaje situado en una metodología didáctica, o bueno, que aterrizaba en la didáctica. Y ahora más bien el aprendizaje situado se plantea como una metodología primero curricular y después didáctica. Es decir, tú primero tienes que situarte, ¿no? Tienes que ver el contexto, y a partir de eso se interpreta el currículum, se define qué se va a aprender, y después lo puedes llevar a la comunidad. Pero no es como estábamos acostumbrados, digamos, como típicamente de buscar espacios para aplicar el conocimiento, sino lo que va a articular el currículum ya no es la letra muerta que viene en el papel, sino que es las necesidades de la comunidad que hacen emerger el currículum, y a partir de eso después volvemos a la comunidad. Ese yo creo que sería un poco el cambio como te nota del aprendizaje. Gracias, Luis. Vamos a una segunda ronda. Ahí, Abraham, ¿tú tienes algún comentario? Sí, pues también agradecer. Siempre que los escucho digo, ay, un día quiero ir a sus clases, por favor. El reto, y esto lo decía también Sofía, reforzar la colegialidad del trabajo, no solo de los docentes de cada escuela, sino los Cobran docentes... caro, Abraham, una vez te digo. Vaya, buscaré ahí la beca. Los docentes de todas las escuelas de la comunidad, es decir, los docentes de todas las escuelas de la Ciudad de México, porque son la comunidad de la Ciudad de México. Y eso pues implica una mayor sinergia y un mayor trabajo en red, ¿no?
Y la otra preocupación que a mí me sale, y lo dijo Juan Carlos, es que estos resultados se palparán en 12 años cuando salgan los educandos que van a entrar en preescolar ahorita. Sin embargo, cada vez que entra una nueva gestión política, justo porque este currículum, como todos, pues es eso, política, en quien está en la cabeza, en la silla, ¿qué va a pasar? O sea, nos van a echar abajo esto, ¿no? Y ya nunca podremos ver si el resultado iba a ser fructífero o a lo mejor había ajustes, etcétera. Entonces, no sé, eso es como mi nervio. Nada más. Gracias, Abraham. Germán, por favor. Gracias. Espectacular lo que nos han dicho para abrir nuestras mentes y abrir nuestro pensamiento hacia los nuevos paradigmas que se están generando en este país. Nos han platicado por aquí que el contexto de la comunidad es lo que hace que emerja realmente el currículum. Y esto es lo que está definiendo qué es lo que se va a aprender. Yo me quedo con una sensación que es muy abierto y que, bueno, no sé, quizá ustedes lo sepan, si existen algunos aprendizajes esperados base en cada una de las progresiones para que se vayan consolidando, ¿no? Y tener al menos esa base de aprendizajes, ¿no? No sé si exista eso en lo que han estado ustedes leyendo. Muchas gracias. Bien, pues vamos, Juan Carlos y Luis, para dialogar con estos puntitos y ahí vamos tejiendo. Gracias. Sí hay, ya están, digamos, pautados, pero no están en términos de contenidos, de verdad saberse qué pasó el 18 de marzo de 1968, Más bien va con esta flexibilidad y esta cosa que estábamos diciendo, va hacia, podrá desarrollar estrategias comunicativas en su comunidad para poder atender un asunto que le atañe a todos. Algo así, estoy diciéndolo de memoria, no me acuerdo exactamente cómo va, pero algo así. Entonces, con esta flexibilidad de que lo que está buscando es que desarrolle estas habilidades de manera situada, pertinentes para la comunidad, etcétera, etcétera, es como está tratándose, y sí creo que es un reto mayúsculo para las comunidades educativas, para los colectivos docentes, y diciéndolo con todo respeto para los colegas de instituciones públicas, creo que la pelota está llegándoles más duro a instituciones públicas por las condiciones que tienen, por las formas que han trabajado en los últimos varios años. Y digo, no es que esté fácil para las escuelas particulares, pero como ya lo decían Luis y Pili, que han estado, o sea, se ha venido trabajando con proyectos, con distintas formas de acercarse a otras personas, construyendo comunidades de distintos tipos. Entonces creo que no está fácil, pero está menos difícil que para otros entornos. Pues sí, creo que sí hay que aprovechar la oportunidad. Y primero con lo que comentó Germán, digo, alineado con Juan Carlos, ¿no? Dos cosas de cambio. Uno es, ya no existe solamente objetos de conocimiento típicos como fracciones o sumas con un numeral o lo que sea, ¿no? Sino que también inclusive las preguntas, los problemas sociales, los fenómenos también se pueden aprender, ¿no? O sea, un estudiante también puede aprender literalmente a dudar, ¿no? Como parte del currículum, y eso también cuestiona un poco de qué es lo que es aprendible dentro de la escuela. Pero además de eso, el problema que está es que así como en tercero de primaria el alumno tendrá que aprender A, B, C, D, E, ya no lo van a encontrar. Al menos no hasta ahorita y no tan declarado. Entonces, ese sí va a ser un tema que exige la colegialidad entre los profesores. Entonces, no hay estas pautas de en este momento se tiene que aprender esto. Ya, eso no hay, ¿no? Y eso, créanme, las editoriales también les están sufriendo porque les están cambiando toda la jugada y ya no saben entonces qué van a poner en su libro de cuarto de primaria, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, eso es un tema también, yo creo que al final van a acabar vendiendo cajas de herramientas. O espero que lo hagan, porque si no, no han entendido el cambio también que viene en el currículo, ¿no? Y en cuanto a lo que dijo Abraham, pues sí, digo, lo ideal sería una política transeccional, pero pues al día de hoy tenemos alumnos que en secundaria ya han pasado por 3 currícula distintas y no han salido de secundaria, ¿no? Entonces, lo más seguro es que dentro de 2 sexenios ya vamos a tener otro currículum, ¿no?
pero aún así, a pesar de todo, seguimos enseñando. Entonces, pero bueno, esos ya son cuestiones, ahora sí, como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Muy bien. Pili, ¿quieres otra vez tomar la palabra o es la anterior? No, quiero hablar otra vez. Ah, pues dale, pues digo. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué va a pasar con todas las instituciones que tenemos al alumno en el centro? Cuando ahora nos están diciendo que el alumno no es el que está en el centro, sino que ahora en el centro es la comunidad. Entonces, o sea, ¿qué lectura le puedo dar a eso? ¿Cómo puedo pasar de tener a la persona al centro a tener ahora a la comunidad? No va a resultar como un poco contradictorio. No, o sea, de repente siento que es como paso atrás. Yo creo que, digo, ahí Juan Carlos podrá... Ay, perdón, creo que había más intervenciones. Sí, vamos a escuchar también a Leti y para ir sumando. Leti, por favor. Un planteamiento que me surge al escucharlos, muchísimas gracias, doctor Luis y Juan Carlos. Extraordinario lo que nos han expuesto, toda la sabiduría aquí en este tema, muchísimas gracias. Pero me hago una reflexión. En esencia, ¿cuál es el tipo de persona que queremos formar con esta NEM? En esto que ustedes nos exponen, eso es algo que me ocupa. Y también, entonces, las habilidades que vamos a formar en el estudiantado. Y no quiero ir a los modelos anteriores, pero lo que resulta el sentido común en las escuelas en el día a día es, venimos y con esta forma de estar reflexionando, de estar construyendo, entiendo que pasamos de un paradigma donde ya tenemos construido a un muy fenomenológico. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto, doctores? Allí como que digo, esto es viable en un mundo que ya está impactado significativamente por lo global. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, Luis y Juan Carlos, si quieren dialogar con estos temas. Si quieres, tú arráncate con la primera, Luis, y como quieras. Pues creo que ahorita ya nos estamos metiendo a la parte filosófica, epistemológica, que obviamente se relaciona muchísimo también con el carisma que muchas de las escuelas privadas tienen, ¿no? Y ahí yo creo que me llevaría a dos reflexiones, tanto de lo que dijo Pilar como la hermana Leti. Lo primero es que yo creo que hay que resignificar que el sentido de la formación ya no es individual. O sea, el bienestar no es individual. El bienestar ahora es comunitario, ¿no? Estoy bien en la medida en que también la comunidad está bien, ¿no? Y eso también lleva a pensar sobre una de las críticas que típicamente ha tenido, por ejemplo, los movimientos humanistas, ¿no? Que es todo es para el individuo, ¿no? Y estas ideas como del poshumanismo, ¿no? Justo lo que reclaman es la idea de la casa común, ¿no? O sea, de, sí está bien, pero vivimos, digamos, en un entorno, ¿no? Y entonces también tenemos que estar bien en relación también con el entorno, ¿no? Y el entorno también somos nosotros. Entonces, es dar el sentido del bienestar, me parece que excede al individuo y más bien se habla de que el colectivo es, digamos, como lo que también ahí tendríamos que formar, ¿no? Y ahí hay uno de los riesgos que, por ejemplo, algunos académicos también critican del modelo que es válido, ¿no? Que se desvanece la figura del individuo, ¿no? Pero bueno, y el otro punto también es que me parece que la persona que queremos formar, pues es la que él o la estudiante quieran ser, ¿no? Más allá de tener un molde prefabricado de este es lo que queremos, ¿no? Que sean estudiantes líderes del mañana, empresarios y tal, pues tal vez el hombre se quiere ir a cultivar chayotes al cerro, pues está bien, ¿no? Entonces más bien es ayudarlo a descubrir cuál es el proyecto personal y qué es lo que lo hace, digamos, como feliz y realizado, ¿no? Carlos. Pero bueno, muy filosófico esto.
Sí, sí, es que nos ponemos filosóficos, pero además, bueno, el perfil de egreso y el hombre, el ser humano que estamos buscando finalmente es una cosa filosófica, pues, y en ese sentido, yo lo tengo aquí enfrente de mí, de páginas 99 y 100 del documento, habla del perfil de egreso y habla de que serán ciudadanos que ejercen sus derechos, que viven y reconocen las diversidades, que reconocen que hombres y mujeres atacando estos asuntos de inequidades de género, gozan de los mismos derechos, que valoran sus potencialidades. Yo soy un montón, como dos, entonces no lo voy a leer todos, pero va en ese sentido que hay un mínimo común de estos ciudadanos que interactúan de forma respetuosa, propositiva, sensible hacia las necesidades de los otros, de las comunidades, etc. Y creo que en ese sentido no estamos nada peleados con eso. Creo que en realidad todas las escuelas, por lo menos todas las escuelas particulares que yo conozco, van propendiendo hacia eso, van hacia buscar este ser humano abierto, tolerante, proactivo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido no está tan complejo el asunto. Y la otra cosa que lo decía Luis muy bien, que es que el otro pedacito será lo que decida hacer en un diálogo con la comunidad. Entonces, creo que yo me quedaría con la idea de que hay que aprovechar la oportunidad que nos están abriendo la cancha. Tomémosla, ¿no? Un poco por ahí. Sí, yo creo que la educación particular, históricamente hablando, ha estado más equipada para la innovación, ¿no? Que la educación pública, justo por toda la estructura en México, pues la educación pública es la SEP y lo que dice la SEP, ¿no? Punto. Entonces, la educación privada siempre ha sido como un buen laboratorio social, educativo, pedagógico de búsqueda y creo que está más predispuesta. También hay que decir que hay educación privada resistente a muchas de estas innovaciones, ¿no? Y que seguramente van a sufrir mucho ya en la implementación. Abraham, ¿volviste a levantar la mano? Sí, sí, con el reto o cómo sería esta sinergia con la comunidad, porque justo mencionaron un ejemplo sobre si necesitan los residuos, ¿no? ¿Cómo se trabajarían los alumnos en los residuos? Pero entonces eso también significa que el colegiado, los docentes, el directivo, la cabeza, tiene que acercarse al municipio o a las dependencias civiles para articular un trabajo en el que realmente la escuela pueda trabajar en la comunidad. Y eso creo que es un reto increíble porque desde hace años se trae es que queremos que los padres participen, pero es que no participan, pero es que no tienen tiempo. Y ahora es voltear también a ver a las autoridades para, también ustedes tienen que participar. ¿Cómo se dará esa motivación o esa educación de la escuela a la comunidad? Nada más. Gracias. Bueno, y lo que creo que tú fuiste, Juan Carlos, que decías es la enorme variedad de comunidades, entre comillas, que hay, ¿no? Urbanas, semiurbanas, rurales, comunidades muy marcadas por la violencia local, ¿no? Que se vive por la pobreza. Todo, en esa variedad, ¿ustedes cómo ven? Y, por cierto, también ha sido una crítica mucho de algunos académicos de que hay una visión idílica, ¿no? De la comunidad en este planteamiento. ¿Ustedes qué dirían? Yo creo que ahí Abraham dio en el clavo en una cosa que hasta ahorita reflexiono, la verdad. Que la idea de comunidad educativa que estamos acostumbrados, que es la sociedad de padres de familia y de alumnos, eso ya no es nuestra comunidad educativa, ¿no? Nuestra comunidad educativa ya también tiene que ser las autoridades, ¿no? La gente que está afuera, o sea, en realidad nuestra comunidad ya no va a ser los que están inscritos en el colegio, ¿no? Sino que vamos a tener que abrirnos a un sentido de comunidad mucho más amplio, ¿no? Y yo creo que eso también es una oportunidad padricísima para que la escuela particular se acerque y se reposicione dentro de la comunidad, ¿no? O sea, que se vea como un actor indispensable, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser ejemplo de trabajo con diferentes actores. Es una oportunidad, yo creo que privilegiada. Juan Carlos. Parece que ya me gané la beca entonces para sus clases. Sí, ya llevo 50%.
Creo que es un punto importantísimo y como no está nada pautado, sí hay una visión medio bucólica y medio campirana, pero no está nada pautado realmente, entonces pues hay que tomar la oportunidad. De hecho, hace rato estaba queriendo compartir en el chat, pero no está habilitado la página donde están los documentos de trabajo del plan, el marco curricular, los planes de estudios, todo esto, que es https://cep.gov.mx/marco curricular. Si uno googlea CEP y marco curricular, seguramente van a hallarlo. Ya lo habilitaron. Lo habilitaron, Juan Carlos, pues si puedes teclearlo. Ok, gracias. Antonio Mantilla, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo en primer lugar agradezco muchísimo porque ha sido muy enriquecedor escuchar a Juan Carlos y a Luis. Es muy claro, creo que dan muchas luces. Y yo solamente quería, hace rato que escuchaba la parte del aprendizaje y de las calificaciones, creo que desde hace mucho tiempo, me acuerdo de no recuerdo ahora el autor, pero recuerdo la cita de dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos, ¿no? Y qué aprenden además. Y pienso que ahora con este planteamiento, que a mí me parece maravilloso, yo les preguntaba este inicio de curso, esta misma semana a mis alumnos en el bachillerato, las calificaciones tan buenas que tienen del curso pasado porque se dedicaron a entregar trabajos, ¿reflejan lo que han aprendido o lo que no han aprendido? Porque claro, chicos de 9.5, etcétera, ¿no? Y muy honestamente decían, no, claro que no. Tampoco se trata de regresar a los exámenes tal cual, ¿no? Y que solamente sean conocimientos y contenidos conceptuales, pero me parece que siempre ha habido un abismo entre la vida y la escuela y no se ha reflejado lo que sucede. Y después tenemos gente que saca calificaciones medianas y son muy buenas personas, son exitosos, son muy responsables, tienen muy buenos valores, etcétera, ¿no? Entonces creo que el reto es muy bonito y muy interesante. Y después en este tema de si de alguna manera nos vamos a contradecir por no poner al niño al centro ahora a partir de lo de la comunidad, yo recordaba un diplomado que ya tuve la oportunidad de tomar sobre personalismo comunitario. Y entonces como la persona es muy importante, pero la comunidad la enriquece y evidentemente la comunidad está hecha de personas y si no, no se podría entender. Y entonces es una cuestión sinérgica, ¿no? Cómo nos vamos enriqueciendo las personas de la comunidad y la comunidad finalmente se sigue también nutriendo a partir de lo que las personas hacen. Entonces yo creo que no tendría que haber contradicción, más bien hay que encontrar, pues no sé, caminos, ¿no? De alguna manera. Complementariedad, ¿no? De alguna manera, sí. Y bueno, cierro diciendo que me parece que hoy los que nos tenemos que educar, pues somos los educadores y las escuelas, ¿no? Y está pues interesantísimo el reto. Creo que es lo primero que tenemos que entender cuando somos educadores, que los primeros que nos educamos permanentemente, mientras tengamos existencia, pues somos los propios educadores. Agradezco muchísimo la intervención de los dos porque ha sido muy rica. Gracias. Muchas gracias. Y vamos cerrando, entonces le pediría a Juan Carlos y a Luis, además de que nos echen su bendición. No, pero tal cual, pues una breve mensaje, ¿no? Como ustedes en este debate público que hay en el país tan intenso y qué bueno que hay debate, pues digo, ¿no? Pero en este debate, un poco ustedes como cuál sería la píldora de orientación que dejarían en esta reflexión, Juan Carlos. Gracias, sí, muy breve. Sí hay debate, sí hay posturas medio acaloradas, algunas no sé ni de dónde han salido, pero son acaloradas y carecen de fundamento. Hay otras muy buenas que nos generan diálogo, hay de todo. Pero yo lo que diría es, pocas veces hay la oportunidad de que se cumpla lo que hemos pedido. Pues hemos dicho, queremos que los maestros trabajen con mayor autonomía. Pues ahí está. Queremos que haya saberes situados en la comunidad. Ahí está. Queremos que no nos estén pautando tanto ahí está. Creo que pocas veces tenemos la cancha tan libre. El problema es que a veces nos da pánico escénico como las fiestas, ¿no? De que nadie quiere ser el primero en pararse a bailar cuando esté la pista sola, ¿no? Da miedo. Pero creo que vale la pena pues tomar la palabra y darle para adelante. Incluso yo tengo literalmente la palabra es morbo, un morbo malsano, porque quiero saber
cómo va a ser el proceso de piloteo en estas 960 escuelas. Quiero saber cómo les está yendo. Sé que son escuelas de condiciones diferentes, pero pues hay que ver cómo les está yendo. Y insisto, si nos están poniendo la cancha hay que utilizarla. Gracias y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Luis. Pues sí, yo creo que, digo, la invitación primero es a reflexionar. Yo pondría básicamente dos palabras, ¿no? Uno es abrirnos, ¿no? A mí me ha costado mucho abrirme porque yo soy de una didáctica más clásica, ¿no? O sea, yo asesoraba a colegios que su estándar era Estados Unidos y demás. Y al día de hoy he estado hablando con ellos y es como, está horrible, no tiene sentido, nos quitan del concierto, o sea, todo ese tema, pero de verdad me parece que hay algo de fondo muy interesante en la propuesta, ¿no? Entonces, yo les diría abrirnos, ¿no? Y el segundo punto, bueno, y abrirnos también a los otros, porque eso de que de que yo tengo mi escuela particular que tiene la fórmula secreta, que utiliza el sistema X, Y, Z y que nadie más lo conoce, pues eso va a dejar de existir, ¿no? O sea, vamos a tener que colaborar entre nosotros más que nunca, ¿no? Y por eso estos espacios de la CENEP pues van a ser más que valiosos. Y el segundo punto me parece también es abrirnos y equivocarnos. La vamos a regar muchísimo, ¿no? Pero yo creo que es algo que vamos a tener que abrirnos también al error, ¿no? Así como vamos a permitir al estudiante que se equivoque sin que le pongamos un 5, pues nuestra idea también va a ser la misma. Al profesor que más se arriesgue y que se equivoque más, yo creo que es al que hay que empujar más, ¿no? Entonces, de verdad, pues yo les diría que en esto estamos, tanto ustedes como nosotros, aprendiendo, interpretando lo que quiso decir, ¿no? Pero al final, pues hay todavía, yo creo que hay muchas posibilidades y que, como dijo Juan Carlos, se plantea una oportunidad que pocas veces tenemos. Se está cuestionando el modelo austriaco de escuela del siglo XVIII. O sea, nada más. Que ha sido el predominante, ¿no? Gracias, Juan Carlos y Luis. Como han escuchado, muy valoradas las reflexiones. Y parece, también dice la psicología, que el aprendizaje de la equivocación luego es más significativo, ¿no?, que el del éxito, porque te permite remirar como más de fondo muchas cosas. La CENEP, como ustedes, pues, quiere ser un espacio de reflexión, de análisis, sobre todo en un debate donde está muy mezclado también, pues, las ideologías, las políticas, ¿no? De una manera, pues, más analítica, más informada, más argumentada. Y esta es la finalidad de este espacio que hemos tenido. Muchas gracias, Luis, Marichuy. Te pido que, por favor, si cerramos hoy el día, mañana a las 10 de la mañana continuamos la asamblea y estamos terminando, pues, en la hora que dijimos. Muchas gracias a todas y todos por su disciplina. Marichuy, ¿tienes un minutito para alguna palabra? Claro que sí, medio minuto. Agradecer también, me sumo a la gratitud y a las valoraciones que se han hecho. Luis, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido fenomenal la exposición. Les haremos llegar como signo, como señal de agradecimiento de parte de la comunidad CENEP, su reconocimiento y una constancia de participación. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los participantes en esta asamblea que ha sido muy nutrida, gracias a los equipos directivos, gracias a las asistentes también de cada federación, a sus presidentes por haber promovido.